Sibyl, bienvenida a este espacio donde Gina recomienda. Agradezco enormemente tu participación, que hayas aceptado desde el Cono Sur hasta México. Agradezco tu presencia. Aquí más que nada la idea es mostrar un poquito lo que nosotros vivimos con nuestro diagnóstico de cáncer de seno, un poco lo que vivimos con el tratamiento, cómo manejamos nuestras emociones y dentro de esas emociones, sobre todo, cómo lidiamos con el miedo al diagnóstico, a los procedimientos a los que tuvimos que ser sometidas, a los diferentes cambios en nuestro cuerpo. Y pues la idea es, en una primera etapa de este espacio de Gina Recomienda, que lo estoy publicando en Instagram, en Facebook y en YouTube, tener este espacio para platicar cómo estamos o cómo lidiamos en su momento con el miedo. Ya después te invitaré en otras ocasiones para que nos platiques todo el movimiento que traes de si se fijan, allá atrás hay un cuadrito que dice La Flaca Comezano. Yo por eso te empecé a seguir en Instagram, porque en alguna publicación de alguien te vi, me encantó el nombre, me asomé y aquí estamos. Muchas gracias, Sibyl, bienvenida. Ay, tan bella, Gina. No, muchas gracias a ti por darme la oportunidad de contar mi experiencia, de contar mi caso, de compartir todo lo que he aprendido, como tú bien dices, con las chicas que vienen detrás de nosotros, las que están ahorita recibiendo ese diagnóstico o están padeciendo la enfermedad. Y bueno, las chicas que están sanas para que sepan cómo tratar de prevenir de que no les toque pasar por esta experiencia, cómo cuidar su salud. Y bueno, muchas gracias por ayudarme a compartir este mensaje con tu audiencia. Encantada de tenerte, Sibyl. Que a mí me gusta decirte La Flaca, ¿está bien? Flaca. No hay ningún problema, muchas gracias a La Flaca. Me encanta La Flaca con K. Dinos, ¿quién es Sibyl? ¿Quién es La Flaca? ¿De dónde eres? Aquí, desde México, luego notamos tu acento, tú debes de notar el mío también. ¿De dónde eres, Sibyl? ¿A qué edad te diagnosticaron? ¿Cómo tomaste con qué actitud tomaste el diagnóstico? Y cuéntanos si tuviste algún antecedente con algún familiar, si hay algún cáncer de seno en tu familia. Y más que nada empieza a contarnos eso, Flaca. Bueno, como tú bien dices, por mi acento, soy venezolana. Adquirí la nacionalidad colombiana debido a que mi mamá y su familia eran colombianos. Entonces, a través de ellos adquirí la nacionalidad. Y bueno, ya tengo 6 años aquí en Colombia. Fui diagnosticada cuando tenía 39 años, ya hace 5 años. Y tenía apenas un año aquí en Bogotá. Entonces, mi profesión, soy publicista de profesión y locutora. Yo tenía en Venezuela una agencia de publicidad, una productora de eventos, decidimos venirnos y bueno, es difícil emigrar y dejar toda tu vida estable atrás para comenzar de nuevo con solo lo que te cabe en 2 maletas. Aquí llegué también a trabajar en una agencia de publicidad, después estuve en una productora de eventos y todo iba bien, pero igual emigrar es algo muy estresante. Yo sé que eso fue uno de los grandes motivos de mi enfermedad, porque el cáncer es una enfermedad emocional. Y bueno, en ese momento yo no tenía los conocimientos que tengo en este momento como para manejar emociones y eso fue lo que me afectó. Digamos que en mi familia no hay antecedentes de cáncer de ningún tipo. Yo afortunadamente logré palpar el nódulo en el seno, porque siempre he sido muy juiciosa con mis chequeos anuales. Me palpé la bolita y estaba notando que crecía muy rápido. Pedí la consulta con mi médico y me hicieron todos los exámenes. Cuando me hacen la punción salió que era un nódulo benigno, pero la doctora me dijo, está creciendo muy rápido, igual vamos a sacarlo. En todo el proceso en que yo me toqué el nódulo hasta el momento de la cirugía,
creció a 5 centímetros. O sea, era muy grande. La doctora cuando lo saca, nada más al verlo sospechó que era cáncer, lo mandó a biopsia y como a la semana, 10 días, salieron los resultados y sí, era un cáncer grado 3, in situ. In situ. In situ estaba comenzando a infiltrarse. Okay. Apenas comenzando. Entonces, bueno, la doctora, nosotros corrimos y a los 15 días estaba entrando nuevamente a quirófano para hacer una mastectomía radical del seno izquierdo y después y en esa misma cirugía se hizo una reconstrucción moviendo un músculo de la espalda hacia adelante junto con la prótesis. Pero bueno, y volviendo al punto del diagnóstico, digamos que yo tuve una doctora que no tuvo para nada el tacto de darme la noticia. Ella cuando abre la biopsia y la ve, se acerca a mí, me palpa, me toca el seno y me hace así hacia arriba. Esto hay que quitarlo, tienes cáncer. Ay. Yo me quedé fría, en shock, y así empecé a llorar. Y creo que cuando ella vio mi reacción y como que dijo, wow, como que la embarré, lo hice mal, no debía haberle dicho así. Me tomó de las manos y me dijo, sí, el 50% es lo que nosotros los médicos podemos hacer por ti. Y el otro 50% son tus ganas de vivir. O sea, a mí esa frase se me grabó muchísimo en la mente. Pero la noticia fue de tal impacto que mi esposo estaba esperándome afuera en la recepción porque no lo dejaban pasar porque muchas mujeres en bata. Y yo salí, lo primero que hice fue, se había cambiado de silla porque le había dado la silla a una señora y estaba parada en otro lado. Yo salí a la recepción que estaba full y yo miré hacia todos los lados. Yo lo que hice fue verlo y corrí hacia él, lo abracé y seguía llorando y llorando y llorando. O sea, era algo que yo no podía parar de llorar. Yo trataba de controlarme, así como que sí, ya. Y todo el mundo me veía y yo así como que ya cálmate, pero era incontrolable. Recuerdo que, bueno, mi esposo dice, bueno, ya va, siéntate aquí. Era incontrolable, pero es como cuando lloras por la lengua que te sacaron en la primaria, sí. O sea, tú ya tenías un año viviendo lo que es ser inmigrante, cambiarte de país, como dices tú, llegar con 2 maletas, cambio, aunque son vecinos, Colombia y Venezuela, o sea, no te fuiste al otro lado del mundo, pero es un cambio radical. Entonces, yo pudiera decir que ese llanto incontrolable no nada más fue el diagnóstico del cáncer. Lloraste por todo lo vivido en ese año, del cambio de tu gente que dejaste, de la pena con la que dejaste tu país, que lamentablemente está en una situación muy crítica, dejar a tus amigos, al resto de tu familia, que no tienen oportunidad más que quedar, o sea, creo que lloraste muchísimas cosas en esa sala de espera, ¿no? Bueno, estuve llorando 3 días. Ya el tercer día me levanté y dije, ya no más. Ya drené, ahora tengo que poner mis manos a la obra. Porque claro, sí, yo lloré, yo no sé, como 1 hora en esa recepción mientras me daban todos los papeles para los exámenes, para la cirugía. Y en un momento logré calmarme. Me dio una migraña horrible, creo que de tanto llorar la cabeza sentía que se me estaba reventando, pero es lo que tú dices, o sea, yo ya venía muy triste, muy deprimida, también como muy llena de rabia por todo lo que estaba pasando en Venezuela, las cosas malas que nos estaban pasando aquí, porque nuestros 8 primeros meses aquí fueron muy, muy, muy difíciles. Y tú dices, dejar el dolor de dejar el país, porque nosotros estábamos muy bien en Venezuela, no teníamos necesidad de salir. Salimos fue porque ya veíamos que el país no iba a mejorar, sino que se iba a poner peor, y dijimos, es momento de salir. Y sí, por lo menos a mí me pegó muchísimo, entre los 3 primeros días, llamar a mi familia en Venezuela,
que por si ya estaban viviendo mucho estrés por la situación país, para llamar yo a darles esta noticia y mortificarlos más, aún más. Ujú. Entonces, incluso los tuve que calmar porque querían turnarse para venir. Yo no, tranquilos, que aquí yo tengo seguro, me van a hacer todo, a mí no me va a hacer falta nada, tengo todo mi tratamiento. O sea, no se pongan a gastar más dinero en otras cosas. Yo prefiero que ustedes se cuiden ustedes y que ustedes estén bien, para yo no estar preocupada por ustedes. Ujú. Entonces, sí, digamos, fue toda esa parte emocional influyó muchísimo, muchísimo. Pero sí, al tercer día dije, bueno, ya drené, ya lloré todo lo que tenía que llorar, ahora tengo que ponerme a trabajar en mi salud, porque si no, no voy a sanar. Incluso renuncié a mi empleo en ese momento, porque mi esposo me dijo, usted tiene que estar muy tranquila, ahorita tu trabajo es sanar. Mm. O sea, tú despreocúpate de todo lo demás, tú enfócate en curarte. Y bueno, así fue como hicimos. Tuvimos el apoyo de la mamá de mi esposo y otra señora que es como una mamá para mí, que es enfermera. Y bueno, ellas por lo menos se turnaron y vinieron durante parte del proceso de las quimioterapias, nos acompañaron como casi un mes cada una, pero en el resto del proceso estuvimos solos mi esposo y yo, porque aquí en Bogotá, o sea, no tenemos familia. Tu mamá es colombiana, pero ella se quedó en Venezuela. Mi mamá era colombiana, ella falleció hace muchos años. Ok, y fue gracias a su origen que tú pudiste nacionalizarte fácil. Ok, ok. Sí, exactamente. Wow, entonces esa primera forma de lidiar con el miedo inicial fue primero dejarte fluir, llorar Exacto. hasta que tú misma dijiste, basta, basta y tengo que Exactamente. tomar acción. ¿Y qué más hiciste para enfrentar? O sea, tú delineaste una línea, dijiste hasta aquí, ya lloré 3 días, ya. O sea, me tengo Exacto. que preparar, renunciaste. ¿Y qué más hacías para enfrentar? Porque, pues, primero es la noticia, ¿no? Exacto. Luego es, ah, caray, pero luego ahí viene la operación y luego ahí viene la quimio. O sea, una serie de acontecimientos nuevos que, pues, lamentablemente tienen un halo de pues, algo no muy placentero alrededor, ¿no? Hay gente que Exacto. la pasa bien, hay gente que la pasa muy mal con las quimios, depende, yo creo que el tipo de cáncer depende del tipo de medicamentos, el Exacto. tipo de organismo que cada persona tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo fuiste administrando, digamos, enfrentarte a lo que venía, a lo siguiente? ¿Qué le puedes decir a la audiencia? Exacto. Además, por lo menos en mi caso, todo ocurrió muy rápido, porque a mí me hicieron la punción y algo así como que a las 2 semanas me estaban operando la primera cirugía. Eh, a principio del mes siguiente, en 15 días, me estaban haciendo la mastectomía y la reconstrucción, y en los 15 días siguientes ya estaba comenzando quimio. O sea, prácticamente todo fue así, corre, 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 que está Chance grado de 3. arrepentirte de pensar de nada. No, no tuve chance de nada, aparte que, o sea, estaba grado 3 y estaba empezando a infiltrarse, entonces la doctora, tenemos que correr. Ok. Y bueno, al tercer día cuando yo dije, ya basta, dije, bueno, yo no he vivido de cerca una persona con cáncer, no conozco el proceso de cerca, eh, no he visto un paciente así como que yo diga, bueno, este es el tratamiento, pasa por esto. Entonces empecé a estudiar sobre la enfermedad, empecé a buscar testimonios de personas que lo hubieran logrado superar y ahí vi que varias coincidían en el cambio de alimentación, coincidían en que teníamos que manejar nuestros pensamientos, nuestras emociones, en ser positivos. Entonces empecé a adquirir todo eso. Afortunadamente, como unos 2 meses antes de que me dieran el diagnóstico, yo había comenzado con unos ahogos, me imagino que del mismo estrés. Yo me ahogaba mucho. Y me había comenzado a ver con un doctor bioenergético. Entonces, cuando yo recibo el diagnóstico de la misma clínica, yo lo llamo, doctor, tengo cáncer,
y él fue el que me orientó inicialmente con el tema de la alimentación. Él fue el que me dijo, bueno, Sibel, cero carnes rojas, igual yo comía carnes rojas como una sola vez al año, ya me la había quitado muchísimo. Me dijo, cero lácteos, cero azúcar, cero alimentos procesados, de aquí en adelante, alimentación natural. Entonces, digamos como que él fue el que me sembró, el que me puso semillita de la alimentación saludable, y de ahí fui yo estudiando, investigando, y digamos que yo tomé las riendas de la salud, de mi salud en mis manos. Yo no me quedaba nada más con lo que me decían los doctores. Incluso yo tuve 2 oncólogos. La primera fue una doctora con la que no tuve nada de feeling. Y en la primera consulta me dijo, no te vayas a ponerte a creer todo lo que dicen en las unidades de quimioterapia, que los arándanos son buenos, que la guanábana es buena. No, 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 tú come normal. Y yo, ok. Afortunadamente la doctora renunció, no sé qué fue de la clínica, me tocó un nuevo oncólogo, lo tuve hasta ahorita, y un doctor totalmente lo contrario, yo con él podía hablar de lo que fuera. Yo a él le decía, mira, me estoy viendo con un doctor bioenergético, él me hace acupuntura, él me manda homeopatía, yo le decía, no estoy consumiendo lácteos, o sea, y me escuchaba, y aunque a veces no estábamos de acuerdo en algunas cosas, No te juzgaban. no, no, incluso se ha dado cuenta que en todos estos años lo que yo hice fue bien, porque incluso, por ejemplo, él me decía, bueno, sí, va a pasar esto, de repente algo no favorable. Y yo le decía, no, doctor, eso no va a pasar, va a ver que a mí me va a pasar esto. Y terminaba pasando lo que yo decía. Entonces ya ahora hicimos como que una amistad muy bonita. Ya yo cuando iba a su consultorio, me decía, ¿cómo está la flaca? ¿Cómo va la flaca? No, tú como siempre estás excelente, todos tus exámenes te salen bien, y ya estás 100% vegana o todavía consumes algo de proteína de pollo, proteína animal, algo así. Entonces ya hicimos una relación muy bonita, y hablo de él en pasado porque el 8 de septiembre tuve consulta con él, y bueno, ya me despidió, me dijo, Sibel, ya no te voy a ver más, wow. ya tienes 5 años, ya estás bien, entonces ahora te voy a referir a la clínica del sobreviviente, porque igual uno tiene que seguir haciendo ese chequeo durante el resto de la vida, pero me dijo, ya tus chequeos no van a ser cada 6 meses, sino van a ser anuales. Entonces, afortunadamente ya puedo decir bueno, que el cáncer ya fue superado, ya es algo, una experiencia del pasado. Una experiencia que trajo una nueva vida, ¿no? Una nueva Totalmente. forma de enfrentar la vida, de ser responsable de la alimentación, de hacerte cargo de lo que sucede en tu cuerpo, de tu salud. ¿Cómo fue ese giro? Porque hay mucha gente que, a final de cuentas, terminamos todas en ese estado. Pero si nos dijeran desde el principio, no tengas miedo porque lo que viene se pone mejor, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, como te estaba contando, volviendo al momento de la recepción, yo llorando, mi esposo, bueno, me dice, siéntate aquí. Él se va a llamar a su jefa para decirle, bueno, hoy en la tarde no vuelvo a la oficina, a llamar a su familia para darle la noticia. Una señora se nos acerca y le dice a mi esposo, ¿puedo hablar con ella? Y mi esposo le dice, sí, claro, y yo me quedo hablando con la señora. Era una señora mayor con un cabello blanco, hermoso, se nota que le estaba apenas saliendo, y ella me dice, yo ya pasé por lo que tú vas a comenzar a pasar. Y me habló tan bonito de la experiencia que ella fue la que logró calmar mi llanto. Wow. Y digamos que ahí fue cuando yo empecé a ver, bueno, no todo puede ser tan malo, algo debe salir de esto. Y digamos que Dios me puso angelitos en el camino, por lo menos uno de los efectos secundarios con el primer medicamento, la quimio, que es cuando uno ve la bolsa roja, uno de una vez se asusta, ay, pobrecita, que ese es el más fuerte.
es que a uno se le revienta la boca por dentro. A mí me pasó. Y llegó un momento, creo que fue con la primera quimio, que me dolía mucho la boca. Yo no quería ni hablar para que no se, al mover el roce con los dientes, no me doliera. Y llegué a un odontólogo bioenergético, decodificador, pero bucal. Y él me habló tan lindo, él me dijo, mira, no veas a la enfermedad como una enemiga, mírala como una maestra que vino a enseñarte algo. Solo tú vas a conseguir esa respuesta de qué es lo que tienes que aprender de ella. Y justo eso también lo había visto en las personas, en los testimonios que yo había averiguado. Entonces yo empecé, incluso yo agradecía la enfermedad, yo decía, Dios, gracias por darme esta experiencia, gracias por darme esta enfermedad, porque sé que de esto voy a aprender algo, voy a salir bien por esto. Yo soy una persona muy espiritual, mas no soy muy practicante religiosa. Yo digo, yo converso directamente con Dios, yo creo mucho en los ángeles, yo converso con mis ángeles y yo nunca pedí salud. Y eso sí no fue algo que yo lo vi en alguien o que alguien me lo dijo, fue algo que me nació. Yo nunca pedí, Dios, por favor, sáname. No, yo decía, Dios, gracias por mi salud. Yo siempre lo daba porque yo estaba sana. Por hecho. Yo lo daba por hecho. No por lo que va a venir después, sino gracias por la salud que tengo ahorita, ¿no? Ahorita, así me estuviera muriendo del dolor, porque bueno, la cirugía, la mastectomía más la reconstrucción es una cirugía muy, muy dolorosa. Me acuerdo que a mí la cirujana plástica me dijo, esa cirugía te va a doler durante 1 año, y me dolió durante 2. Nunca te terminan de decir la verdad los doctores, para que uno se anime. Exactamente. Y yo soy una persona, yo tengo una resistencia alta al dolor, pero de verdad que esa cirugía es muy, muy dolorosa. Al principio es muy, muy limitante, porque yo estaba acostumbrada a dormir de este lado, ya yo no me podía voltear de este lado. Bueno, muy inflamada, tuve 3 drenajes. Fue una cirugía muy, muy invasiva con una recuperación algo lenta, que eso es natural por lo fuerte que es. Pero, o sea, yo igual seguía agradeciendo mi salud por más de que me sintiera mal, porque yo me visualizaba ya sana. O sea, yo creo mucho en el poder de la mente, en que nosotros somos energía y la energía que nosotros emitimos es la que recibimos. Y obvio que tenía mis momentos de bajones emocional, por lo menos con la primera oncóloga. Ella no me explicó que con el segundo medicamento cada ciclo eran 3 semanas. Entonces yo tenía mi cuenta, bueno, en tantas semanas termino, y cuando hago mi primer ciclo, voy a la primera sesión del primer ciclo, me dice, bueno, te quedan 2 semanas más para terminar el primer ciclo, y eran 4. Y así como que no termino en tanto tiempo, sino en como que el triple. Entonces, claro, eso a mí me deprimió, y a veces el dolor, y a veces las quimioterapias nos dan un descontrol hormonal, que nos ponemos muy emocionales, que en un momento estamos felices, a los pocos minutos estamos llorando o estamos llenas de rabia. Es un cambio emocional muy fuerte. Entonces, yo lo que hacía, bueno, en ese momento que me pegó esa noticia, así como que, concha, todavía me falta mucho. Sentía ganas de llorar, lloraba, claro. Y drenaba. Y ya después, no como otras personas que dicen, no llores, sé fuerte, no llores. No, podemos darnos el derecho de ser débiles en un momento, de llorar, de drenar, pero después que drenemos otra vez a levantar el ánimo. Claro, porque el llanto que no sale, entonces se va y se atora en nuestra parte, o nos afecta de una manera más severa, porque luego explotamos y no sabemos ni por qué. O sea, hay que vivir y fluir las emociones y luego tomar acción. Exacto. Entonces, por ejemplo, llanto ahí 3 semanas, sino
Tengo ganas Exacto. de llorar, lloro. Yo siempre lo digo. Quiero llorar, lloro. No pasa nada. Exacto. Lo fluyo, Exacto. me doy cuenta porque estoy llorando y otra cosa mariposa, ¿no? Lo que sí. Exacto. Entonces, por ejemplo, lo ideal es también buscar un hobby, algo que nos entretenga, que nos mantenga alegres. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta bailar. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo que me sentía bien, yo ponía música y de repente estaba en la cocina y estaba bailando, o ponía música, me ponía a cantar, trataba de mantenerme lo más alegre. Ahí fue cuando descubrí la meditación, empecé a practicar la meditación diariamente y de verdad que mi vida es otra antes y después de la meditación. Eh, bueno, es que fueron muchísimos cambios a nivel emocional, a nivel de pensamientos, a nivel de visualizar y a nivel de alimentación. Yo creía que ya me alimentaba de manera saludable, pero resulta que no. Y yo le pregunté a mi doctora, la mastóloga, y a la primera oncóloga, ¿qué como? Me dijeron, come saludable. Y yo, ¿qué es comer saludable? Bueno, no comas nada de paquete. Y así como que, eso ya lo hago. Sí. Entonces, gracias a mi doctor bioenergético fue que aprendí inicialmente qué es comer saludable. Y ahí seguí yo experimentando y empecé a comprar especias y empecé a experimentar en la cocina y a volverme más creativa. Y bueno, y así fue como nació La Flaca Come Sano, a través de todos estos experimentos y de que como me cuidé tanto en la parte alimenticia y también el manejo de emociones y pensamientos, porque eso influye también en nuestra salud, hubo muchos efectos secundarios de la quimioterapia que yo no tuve. Bueno, yo no vomité, yo adelgacé poco, sí me veía muy delgada porque antes de enfermarme, por el estrés de haber emigrado, yo había adelgazado 4 kilos. Había adelgazado 4 kilos y yo siempre he sido delgada. Y durante las quimioterapias yo solo rebajé 1 kilo. Wow. Entonces, y por lo menos me colocaban la quimio y de repente yo me sentía mal 2, 3 días. Nunca dejé de comer. De repente esos días comía muy poco, de repente cosas blanditas para que no me doliera. Pero ya después yo parecía un pozo sin fondo. Yo comer, tengo hambre, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y entonces ahí empecé a incluir que si mis jugos de vegetales, me tomaba uno en ayunas, otro antes de cenar y bueno, cuidé muchísimo mi alimentación y siempre me pasaba que donde yo iba, alguien me preguntaba tips y me decía, ¿por qué te ves tan bien? Tú no pareciera que tuvieras cáncer. Además que yo tenía el cabello larguísimo y logré hacerme una peluca con mi cabello. O sea, cuando yo tenía mi peluca, o sea, nadie se imaginaba. Porque a mí la piel no se me resecó, las uñas no se me pusieron negras, ni se me cayeron. O sea, fueron muchos efectos secundarios que yo no tuve. Entonces, recuerdo que una vez en radioterapia, claro, a la misma hora siempre coincidíamos todos los pacientes y eran 12 días continuos. Y había una pareja de abuelitos que la señora era la que estaba enferma y todos los días me hacían preguntas. Mira, estábamos en recepción esperando una estatua, siempre me hacían alguna pregunta. ¿Y tú comes esto? ¿Y tú tomas esto? Y un día el señor me dijo, mija, tú tienes que hacer algo con todo eso que has aprendido. Tienes que compartirlo. No sé, escribir un libro, hacer un blog, porque veo que mucha gente te pregunta y tú te ves muy bien, estás muy bien. Y así fue como nació La Flaca Come Sano. Inicialmente empecé con Instagram, después que sí, las mamás de mis amigas que de repente no tienen Instagram, sino Facebook, ay, dile a La Flaca que yo quiero ver lo que ella hace, porque siempre mis amigas me decían, llego del trabajo y mi mamá me dice, muéstrame a ver qué publicó hoy La Flaca. Entonces así fue que después abrí Facebook, ahorita el blog y bueno, abrí YouTube, ahorita lo tengo en stand-by.
En cualquier momento retomo. Lo que pasa es que ya el proyecto se me ha hecho tan grande y todo lo hago yo que a veces el tiempo me queda corto. Sí, hay que Pero bueno, empezar con unos canales. Y yo también tuve que abrir, ni lo tenía pensado, un canal de YouTube, porque estas entrevistas no las puedo publicar completas en Instagram o en Facebook. Entonces, publico exacto. los primeros 14, 15 minutos y luego las redirijo sobre todo las de Instagram, a YouTube. Y en Facebook, pues sí, pongo el enlace de YouTube donde ya le pican y llevan directo a ver la entrevista completa, ¿no? Pero sí, Exacto. sí he visto tus recetas, tus rutinas, tu espiritualidad, tus ingredientes. Y por ahí vi también que compartías o tienes un libro de tu experiencia. Algo vi en tu página que tienes un ebook. Sí, escribí un ebook donde comparto mi experiencia, doy algunos tips para manejar emociones, para comer saludables, digamos que unos tips esenciales para ayudar a recuperar, superar esta enfermedad. Y digamos que ahí abarco todo, cuerpo, mente y espíritu, y doy algunas recetas que yo pienso que son fundamentales para nuestra salud. Para que busquen la cuenta de La Flaca Comenzano y adquieran su ebook también. Ahora, además de haber tenido a esa persona que te abordó en la recepción, ¿tuviste otras, o sea, y tener tus doctores, tu dentista, tu doctor bioenergético, tus doctores, digamos, de terapias alternativas? ¿Tuviste alguna mujer, alguna amiga, alguien que conociste después sobre la marcha, que te hubiera también tomado un poco de la mano y decirte o animarte con aquello que venía? No, no tuve a nadie. Por eso fue, digamos, un trabajo muy autodidacta. Ok. Sí. Y ahora que tú ya estás de este lado, ¿cómo ves el hecho de que tú con tus páginas, con tus redes, con tu ebook, yo con estas entrevistas, estemos dándole una mano a esas chicas que vienen detrás? Y como siempre insisto, lamentablemente cada vez son más jóvenes. El hecho de encontrar una comunidad, de encontrar información. Ahorita el internet y las redes nos facilitan muchísimo la búsqueda, porque yo he leído y he aprendido de otras personas que han pasado por diferentes tipos de cáncer en momentos de la vida donde pues no, o si había internet era muy básico y tuvieron que hacer su investigación, irse a bibliotecas, a entrevistar a muchísima gente, porque no estaban tan a la mano las herramientas. Creo que hoy estamos viviendo una paradoja, porque por un lado nos estamos enfermando más, estamos viviendo en un mundo más contaminado, y por otro lado tenemos las herramientas a un clic. A un solo clic. Entonces, ahí sí, como yo digo, no hay excusa de que las personas busquemos y encontremos respuestas, encontremos compañía, encontremos ese alguien. Y ese alguien puede ser un libro, puede ser un blog, puede ser una persona con la que hiciste amistad en la sala de espera y que la ves cada vez que vas a tu sesión. O sea, ese acompañamiento que no te... Que te dé esa certeza o esa compañía, ese apapacho, como decimos en México. ¿Cómo se dice apapacho en Colombia y en Venezuela? Sí, también apapacho. Ese apapacho que digas, no estás sola, o yo estoy pasando por lo mismo, o ya pasé por lo mismo y mira, vas a estar mejor, vas a terminar en un lugar mejor. O sea, que te lleve de la mano, que te ayude a cruzar el río, ¿no? Es bien importante ese acompañamiento. Sí, he tenido la fortuna de, por ejemplo, dos amistades que hice aquí en Colombia, ex compañeras de trabajo de mi esposo, tuvieron que pasar por la enfermedad después que yo, y fue lindo darles ese apoyo.
a poderlas acompañar, incluso hasta una le presté mi peluca, le dije, despreocúpate, úsala el tiempo que la necesites, después me la das. Acompaño muchísimas chicas, me escriben en Instagram por privado y drenan conmigo, me hacen muchas preguntas y yo cuando veo que son pacientes, trato de tomarme el tiempo. De repente hay veces que estoy tan ocupada que tardo un poquito en responder, pero trato de abrirme un tiempo en donde yo me pueda sentar con ellas, bien sea que chateemos para yo poderme extender y apoyarlas. Hay muchas que la he acompañado, aunque no nos conocemos personalmente, de manera virtual, que me dicen, sí, hoy tuve mi quimio, me siento así. Por lo menos una chica de Uruguay, la acompañé durante todo el proceso, ya afortunadamente ya terminó, ya está sana. Y así me pasa con muchas mujeres de Venezuela, de aquí de Colombia, de México, de Estados Unidos, o sea, de muchos países. Me han escrito muchas mujeres que están pasando por la enfermedad y es muy gratificante poderlas ayudar con mi historia. Y siempre estamos en contacto, siempre estamos viendo a ver cómo sigues, cómo va todo. Y gracias a Dios la gran mayoría de ellas ya han logrado superar la enfermedad. Me mandan a veces palabras hermosas de agradecimiento y te soy sincera, eso es lo más gratificante que hay. Porque a pesar de que me certifiqué como health coach, algunas me contratan para acompañarlas durante su proceso, pero a las otras que les puedo dar tips así, acompañarlas de manera más virtual, es más gratificante sentir que me digan, sí, sané, todo salió bien, a que estar pendiente que, bueno, tantas asesorías, me gané tanto dinero, eso no es gratificante. Y como yo siempre digo, no, yo creo que ningún cliente que tuviste en tu agencia, cuando estuviste trabajando en tu agencia de publicidad y demás, te dio las gracias con tanta emoción, con tanta gratitud desde adentro y que te haya hecho sentir que dices, wow, o sea, todo lo que he vivido le está sirviendo a otras personas, toda esta experiencia sigue rindiendo frutos más adelante y eso es bien gratificante. Sí, así es. Y te cuento, Gina, yo creo que, no sé si existe el destino o no, pero yo creo que en mi vida estaba como que dispuesto de que yo tenía que pasar la enfermedad. Creo que toda mi vida anterior a la enfermedad me estaba preparando para vivirla, porque yo cuando me gradué de bachiller, cuando estoy eligiendo carreras que voy a estudiar, estuve a punto de estudiar medicina. No estudié medicina porque me da como que algo al ver la sangre, así como que, y no. Entonces yo dije, no, sé que no voy a poder ver la sangre. Por eso no estudié medicina, entonces empecé a estudiar comunicación social, después me gradué como publicista, locutora, y yo digo ahora, claro, en ese momento yo no sabía del tema de nutrición, que era una carrera muy nueva, y yo digo, claro, yo tenía que haber estudiado comunicación social y publicidad, para yo saber ahorita cómo llevar mi mensaje. Así es. Cómo manejarlo, cómo manejar los medios. Y bueno, no estudié medicina, pero descubrí que me puedo certificar como health coach. Y lo hice. Entonces, y viví la enfermedad. Y ese gusanito, interés por la medicina, se vino a desarrollar en esa inquietud que tuviste. O sea, no estudiaste medicina porque no podías ver la sangre y no ibas a poder lidiar con la carrera, pero te despertó tu intuición y tu investigación para el principio decir, a ver, ¿cómo puedo tomar las riendas de mi enfermedad y llevarme a un mejor lugar? Sanarme, o sea, obviamente la ciencia, el camino que uno elija para sanar su cáncer, pero ahí está la ciencia o la medicina alternativa, como la entrevista de la semana pasada, que ella estuvo en
tiempo fue esta Damaris. Damaris, sí. Estuvo en un tiempo tan temprano el diagnóstico que ella pudo elegir. Pudo elegir, decir, me voy por lo no tradicional y me voy por la medicina alternativa. Pero sea cual sea, tú estás eligiendo un camino donde hay alguien que te guía, que te dice cómo y que te va llevando de la mano. Pero pues, no estás todo el tiempo ni en el consultorio, ni haciéndote el estudio, ni platicando con el doctor o el terapeuta. Entonces, el resto del tiempo uno tiene que ser responsable de su sanación, de su bienestar, de su alimentación, de las emociones y de lo que le metemos a nuestra mente, ¿no? Exacto. Te cuento que yo fui la tercera de 4 hermanas con diagnóstico de cáncer de seno. Luego nos enteramos que había 2 tías abuelas también. Entonces, cuando a mí me dan el diagnóstico, yo no tuve ese miedo inicial, simplemente dije, ya me tocó a mí también. O sea, pero volteo a ver, veo a mis hermanas súper bien y digo, yo también lo voy a estar. O sea, no tengo por qué no, yo ya conocía de cerca la enfermedad, ya sabía los caminos, el mío fue in situ, lo agarramos muy a tiempo, fue con cirugía, no recibí ni quimios ni radios, pero entonces luego vienen otros momentos de miedo, ¿no? Y yo siempre he sido bien valiente, bien aventada, bien, o sea, de armas tomar, pero entonces cuando tienes esa personalidad de que no te da miedo hacer muchas cosas o no te da miedo cuando enfrentas muchas cosas, una cosa es que no lo demuestres, pero lo que se va revolviendo por dentro y los que se va creando por dentro es bien importante que lo saques. Te cuento, estaba yo en la biopsia. Yo nunca en mi vida, en 44 años, me había desmayado. Nunca. Estaba en la biopsia y en la biopsia, no sé a ti, pero a mí me hacen la punción y no cosen la herida, sino queda abierta, nada más le ponen unas vendoletas. Entonces estaba yo sentada ya recuperándome y todo y me pone la enfermera una gasa. Y yo volteo y ahí me di cuenta que soy súper collona para la sangre, para ver sangre. Veo la gasa y se llena de sangre inmediatamente. Me la quita, me pone otra, se llena de sangre. Y empecé yo así. Y con un pensamiento me empecé a poner muy nerviosa y con un pensamiento de, me voy a desangrar aquí, con eso tuve para desmayarme. Un pensamiento. Y obviamente, todo ese miedo que según yo no tenía, o todo estaba muy bien, pero no necesariamente todo está muy bien cuando tienes una personalidad como la mía, ¿no? Hay que sacarlo, hay que fluirlo. Y son estos detonantes los que nos hacen finalmente vaciar, ¿no? O sea, te das cuenta de, o sea, ¿cómo es posible que con un pensamiento catastrofista, porque el me voy a desangrar es un pensamiento catastrofista, me desmayo por primera vez en mi vida? Entonces, cuando yo despierto, pues estaba detenida por 2 enfermeras, una de cada lado, y yo de rodillas porque me cacharon en el aire, y digo, ¿qué está pasando? O sea, fueron segundos quizá lo que estuve desmayada, pero es increíble lo que el cuerpo reacciona con un pensamiento de esos, ¿no? Entonces, no hay como ponerse en un estado de salud, de posibilidad, de certeza, de esperanza y sobre todo de certeza que ya tenemos esa salud, ¿no? No que va a llegar algún día al final del tratamiento. No. Sino que verla que vivimos en el momento, así estemos adoloridas como estemos, en este momento estamos sanas. Mentalizarnos en esa situación. Qué maravilla, y eso hace una gran diferencia. Sí, totalmente. Y yo te digo, yo por ejemplo lo vi muchísimo en las unidades de quimioterapia. Por ejemplo, a mí no me dejaban ir al baño sola, porque tenían que, cuando yo iba al baño, claro, había que agacharse, desconectar la máquina y uno iba con el aparatico al baño.
yo sí me sentía bien, yo me agachaba y yo desconectaba y me iba para el baño. Y cuando veían las enfermeras, ¿tú qué haces sola? Yo me siento bien. O sea, no me gustó nunca victimizarme. Ok. Y yo veía con otros pacientes que, por ejemplo, un chico, no sé qué tipo de cáncer tendría, un muchacho muy joven y con la energía, y su mamá era una señora muy mayor, y él hacía agacharse a la mamá, desconectar eso, era incapaz de echar el sofá hacia atrás para subir los pies, era todo, mamá, pásame el jugo, y así como que esas actitudes de manipular a la familia, de victimizarse, no son buenas. Si nos sentimos bien, tratemos de llevar nuestra vida sin ponernos en riesgo, sin abusar, lo más normal posible. Hacer el Y esfuerzo. exactamente, es como veía de repente personas que no, que por qué me pasa esto a mí, no, y se victimizaban o estaban en quimio y llore, y llore, y llore. Y de repente llegaba un momento en que uno decía, ay, ¿y tal persona? Y los enfermeros decían, no, sí, ya no está con nosotros. Porque eso influye. La parte emocional, si nos entregamos al dolor, al sufrimiento, nuestro cuerpo va reaccionando a esa energía que le estamos mandando y se va apagando. Entonces, por eso nosotros tenemos que oxigenar nuestro cuerpo, además de con respiraciones conscientes, con buenos pensamientos, con energía, elevar nuestra vibración, estar lo más positivo, porque así nuestras células van como que tomando esa energía y así es más fácil vencer la enfermedad. Enfrentarla con vida. No con, no, Exactamente. no con catástrofe, ni con la victimez, ni viendo No, la muerte, ni creyéndote si te no. dijeron, porque así como no tuvo tacto tu doctora, hay doctores que no tienen el menor empacho en decir 6 meses, máximo, Exacto. mucho, un año, y te la crees. Bueno, no, yo Exacto. no, ni tú tampoco, pero Sí, hay gente que sí sí. se la cree. Y Exacto. es triste que te creas un diagnóstico que alguien te dice, no, o sea, aquí hay que demostrar lo contrario, ¿no? Exactamente. Así es, hay que mantenernos muy positivos y cuidarnos lo más que sea. Y algo en lo que yo insisto mucho, porque también incluso lo vi incluso con mis amigas en quimio, es que tenemos que tomar las riendas de nuestra salud en nuestras manos. No nos quedemos solo con lo que nos dice nuestro doctor. Averigüemos, investiguemos. Así Por es. ejemplo, yo estudié muchísimo sobre la enfermedad y hubo un momento yo tuve quimioterapia durante 2 años porque mi tumor salió positivo al HER2. Entonces tuve que recibir un tratamiento durante un año para evitar una recaída. Era una quimio de como que de prevención. Ese medicamento a mí me afectó el corazón. Entonces, inicialmente comenzamos tres mujeres que nos hicimos amigas y ellas, claro, en 2 oportunidades paramos, entonces, claro, yo me retrasé. Ellas terminaron el tratamiento antes que yo. Cuando ellas terminaron, yo me alegro mucho por ellas y les pregunto, cuéntenme, ¿ya están en remisión? Y ambas, las dos, no sabían que era remisión. Yo les digo, o sea, ya les hicieron los exámenes para ver si ya están en remisión, ¿cómo están? Ay, sí, me hicieron un poco de exámenes, pero yo no sé qué es eso de remisión. Y yo decía, ¿cómo un paciente con cáncer no sabe qué es remisión? O sea, entonces fue cuando yo dije, wow, hay mucha gente que le entrega la salud totalmente al médico, hace todo lo que dice el médico y no va un poquito más allá. O sea, es mi vida la que Hay está en médicos riesgo. que se equivocan, y hay tratamientos que no son los adecuados, y uno tiene que Exacto, saber qué está sucediendo y levantar la mano. O sea, exacto. la tercera causa de muerte en Estados Unidos, y me imagino que en muchas partes del mundo, es por malos diagnósticos y por medicamentos mal administrados, o sea, es por parte médica. Entonces, hay que aprender a reconocer lo que es un efecto secundario normal, el que no levantar la mano e investigar, porque Claro, no podemos irnos, como dices tú, totalmente ciegos,
y confiando plenamente en que el doctor va a hacer su chamba y nosotros nos vamos a aliviar. Exacto, y recordemos que ellos son seres humanos y errar es de humanos. Así es. Ellos no son perfectos, entonces siempre hay que investigar, de repente buscar otra opinión médica, buscar otras alternativas para hacerlo junto con el tratamiento convencional. Sí, tomar nuestra salud en nuestras manos, no dejársela a otro. Así es lo mejor, de verdad. Y ahí es donde una vez más se responde el para qué me pasó, ¿no? Ahorita estás en un lugar diferente, compartiendo, enteramente siendo responsable de tu salud, de tu alimentación, transmitiendo el mensaje, impactando muchas vidas, y qué maravilla. Me encanta tenerte aquí en el espacio, Flaca. Me da mucho gusto. Había leído fragmentos de tu historia porque también pues fuimos invitadas al espacio de Te Toca Tocarte a compartir nuestra historia. Por ahí leí la tuya también. Me di una asomadita en tu página, las delicias que preparas, y me da mucho gusto tenerte y que sigamos compartiendo, ¿no? Que sigamos siendo semilla para no nada más las que se están enfermando y las que están siendo recientemente diagnosticadas, sino que haya esa conciencia de prevención y de tener una mejor, ya que estamos tan intoxicados por todos lados, por el medio ambiente, lo que comemos, lo que nos embarramos, lo que olemos, bueno, pues mínimo que la alimentación, que los pensamientos, que el ejercicio, que la meditación, que la respiración, o sea, darle un montón de herramientas que le ayuden a nuestro cuerpo y a nuestra salud para poder lidiar con el mundo tóxico que tenemos allá afuera, ¿no? Así es. De verdad que debemos cuidarnos mientras más podamos en todos los aspectos. Por ejemplo, yo también ahorita empecé con la alimentación, después empecé con los productos que coloco en mi piel, los de aseo personal, que sé cambiar desodorante, dejar los perfumes, después con los productos de limpieza de mi casa, y así poco a poco voy tratando de eliminar los tóxicos, de tratar de estar lo más natural posible, con productos de origen del reino vegetal, tratar de estar en mayor contacto con la naturaleza, porque también estamos muy contaminados de tantos aparatos electrónicos que tenemos. Necesitamos liberar toda esa energía, toda esa carga energética. Hacer tierra. Exactamente, entonces de verdad que es muy bonito llevar este mensaje y de verdad me ha encantado estar aquí contigo en esta conversación. Gracias, Flaca, gracias por estar. De verdad que es muy bonita la energía que tú emanas, también me encanta, yo soy muy de vibración, de la energía con las personas. Me encanta también todo lo que tú compartes. Espero que tu proyecto siga creciendo muchísimo, que sí lleguen muchísimas personas y ojalá este mensaje llegara a tantas personas que lográramos. Sería un sueño muy lindo lograr erradicar esta enfermedad y que nadie tuviera que pasar por esto. Así es. Que sería muy lindo. Que ahorita empezamos con cáncer de seno, pero a final de cuentas, cáncer es cáncer. Enfrentar el miedo a cualquier enfermedad es el miedo. Entonces, vamos, nosotras también tomándonos de la mano y llevando el mensaje a muchas personas. Te agradezco nuevamente y seguimos en contacto y sigan a la Flaca, que está muy interesante todo lo que publica y propone. Gracias, Flaca. Ay, gracias a ti también por aceptarme aquí. Dale un beso. Seguimos en contacto. Dale un beso. Chao.